marco del 18º encuentro de responsables del deporte universitario y tuvieron lugar, como ya les había comentado. Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días, comunidad universitaria que nos escucha. Este sábado 19 de julio de 2025, están escuchando Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esta es la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook Live, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Tengo el honor de producir este programa y este programa es grabado, comunidad universitaria, así es. Pero tenemos mucho contenido para todos ustedes sobre cultura física, sobre deporte. Este sábado 19 de julio son vacaciones escolares, pero aún así estamos presentes trayéndoles mucha información del deporte universitario. En los controles, como cada sábado, don Crescencio Suárez, muchas gracias por el apoyo. Y si ustedes están por ahí, pues los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que se los doy a continuación, 55 45 33 64 37. Estaremos ahí muy pendientes de lo que nos comenten, a pesar de no estar en vivo, pero sí estaremos muy pendientes de las redes. Y también los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM. Les tenemos mucha cultura física y deporte este sábado. Tenemos algunos fragmentos de las jornadas a un año de la Copa Mundial de Fútbol en México 2026. Estos fragmentos que se llevaron a cabo, más bien estas jornadas se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el mes pasado, el mes de junio. Y pues tenemos algunos fragmentos de los retos que se viven a nivel de política pública en las ciudades que serán anfitrionas de esta Copa Mundial de Fútbol en 2026, es decir, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Así que hoy les brindamos unos fragmentos de estas mesas redondas donde participaron expertos en política pública. Se llevaron a cabo en el marco del 18º encuentro de responsables del deporte universitario y tuvieron lugar, como ya les había comentado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Y también les traemos algunos fragmentos de Deporte UNAM en directo, que es las transmisiones vía streaming de Facebook Deporte UNAM. Escucharemos un fragmento del programa Ejercicio, Salud y Deporte con el tema RCP básico, así que no se lo pueden perder. Y también, como cada semana, ya saben que les ofrecemos una pieza musical inspirada en el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Y en esta ocasión les traemos dos piezas musicales relacionadas con el balompié. La primera de ellas es Fútbol de Dmitri Sostakovich, escrita durante la Segunda Guerra Mundial para una secuencia de danza patriótica en la obra llamada Río Ruso. El compositor aceptó con entusiasmo la idea de crear una pieza sobre el balompié, que era uno de sus deportes favoritos. Y la segunda pieza es Pavana, del compositor francés Gabriel Fauré. Esta obra breve y melancólica fue elegida por la BBC como el tema musical de la Copa Mundial de 1998 en Francia. Con una atmósfera muy elegante, pues acompañó las imágenes del paisaje parisino y la sofisticación de este torneo. Así es un poco de lo que les traemos hoy en Goya Deportivo. No se lo pierdan y comenzamos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pues comenzamos este Goya Deportivo con una
de las mesas que fue parte de las jornadas a un año de la Copa Mundial de Fútbol en México 2026, que se llevaron a cabo en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Fueron el miércoles 11 de junio de este año. Y para comenzar vamos con un fragmento de la mesa temática número 1 que se enfocó en Jalisco y el Mundial del 2026, fortalezas y debilidades. En esta mesa participaron el doctor Magdiel Gómez Muñiz de la Universidad de Guadalajara y el doctor Fernando Jiménez Sánchez, coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana del Colegio de Jalisco. La mesa fue moderada por el doctor Eric del Ángel Landeros, quien es secretario de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a escuchar un fragmento de esta mesa. Sin duda, entusiasma a la región occidente, a la zona metropolitana y, por supuesto, también a una serie de agendas que tienen que trabajarse de manera conjunta para la coproducción de ambientes seguros. Y para ello voy a tratar de empezar a disertar desde unos estudios que venimos realizando en un grupo multidisciplinar que es el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, precisamente que está dentro de las instalaciones del Colegio de Jalisco, y trabajamos, entre otros, con el doctor Fernando Jiménez, Alberto Arellano, Javier Rosiles, y nos hemos dado a la tarea de problematizar alrededor de la constitución de las ciudades. Debo decir algo muy interesante. La zona metropolitana de Guadalajara, el estado de Jalisco antes tenía 3 zonas metropolitanas. Una de ellas se acaba de modificar, que es la de Ocotlán, precisamente de donde estoy transmitiendo. Estoy en el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, en una región que es la región Cuatro Ciénega, y que precisamente tenía, entre otros, 3 ciudades que formaban o constituían una de las 3 zonas metropolitanas, a saber, Puerto Vallarta, la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, Ocotlán. Sin duda, con las modificaciones que tiene SEDATU, el tablero se mueve y esta tercera zona metropolitana, reconocida por la Federación y avalada en el estado de Jalisco a través de la legislación anterior, tuvo a bien pasar a otra taxonomía que hace precisamente SEDATU con toda la métrica necesaria para poder decir estamos conurbados. Bueno, esto lo pongo de antecedente porque tendríamos que estar hablando de una nueva agenda urbana que no necesariamente contempla la parte deportiva, que es lo que el día de hoy nos ocupa. Tenemos una declaración, por ejemplo, la Declaración de Quito sobre Ciudades, habla de un capítulo de salud, el Plan de Acción Regional Hábitat 3-2017, que también se mete en una carretera integral de desarrollo humano, y por supuesto la nueva agenda urbana, que de alguna manera se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y que dentro de ese mismo ecosistema nosotros tendríamos que recuperar, por ejemplo, salud y bienestar, probablemente comunidades sostenibles, pero si se dan cuenta, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no hay uno solo que nos hable en específico de un desarrollo integral, holístico de un sujeto que esté con unas agendas muy bien constituidas en el capítulo deportivo. Bueno, la disertación que voy a llevar es precisamente a partir de dos teóricos, Henri Lefebvre y Charles Le Corbusier, donde precisamente ellos manejan un binomio muy interesante, cada uno desde su postura. Lefebvre, con su derecho a la ciudad, habla de una renovación suave. Y creo que en este momento la zona metropolitana de Guadalajara, con sus instituciones gubernamentales, empiezan con este ecosistema, empiezan a modificarlo. Esta renovación suave, a diferencia de lo que propone Corbusier, que son renovaciones bulldozer, la hemos empezado a tener desde una lógica de espacio público con espacios de aprendizaje sin lugar a dudas. Es una especie de gestión urbana democrática que viene en un proceso de transformación.
De entrada debo decir, y esa es una postura totalmente personal, estamos ganando con esta, siendo sede de los Juegos Deportivos. Puede tener sus claroscuros, sin duda, pero el espacio público donde el Estado controla, organiza, se relaciona y empieza a hablar de habitabilidad, sin lugar a dudas va a dar una identidad, va a fortalecer la pertenencia y no podemos dejar de lado que las grandes etiquetas que se tejen, tanto en el Estado de México, tanto en Monterrey como en Guadalajara, vienen con una lógica que en algún momento uno de los hacedores de marca ciudad, Tony Puig, selló como ciudades amigables para ecosistemas saludables. Y por ejemplo, en el tema de Guadalajara tenemos la etiqueta Guadalajara a Guadalajara y que precisamente habla de lugares significativos, que es lo que pretende, sin duda alguna, el gobierno que actualmente se encuentra en el poder, dejar precisamente visible, dar reflectores a esta zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos los espacios, los aciertos de comunicación, los aciertos de equipos con una gran capacidad, no de resolver problemas como tal, sino de organización. Sin duda, lo que sigue adoleciendo es un ambiente que lamentablemente priva en la mayoría de puntos del país y que podrían ser distintos grupos no establecidos dentro de la normatividad que se dedican a delinquir. Pero bueno, ese sería otro capítulo para entender el tema de las dicotomías que va a presentar la agenda urbana para este 2026. Entonces, el enfoque que estamos dando de los análisis sobre qué es lo que se avecina 2026 para el capítulo de FIFA, pues podemos tener una experiencia, sin duda, en 1986. Pero el asunto es que hay una gran carencia de libro blanco, donde los gobiernos locales que deberían ser más cercanos con los equipos especializados para disminuir las brechas de desigualdad y hacer una planeación urbana deportiva, pues parece que están atomizados. Hay dos tipos de lenguaje. El primer lenguaje tiene que ser, sin duda, el presupuestal, que no se alcanza a visualizar con una ecuación que permita homogeneidades. Y el segundo lenguaje tendría que ver con las ideologías políticas que van a privar tarde o temprano hasta en los mismos municipios donde se pretende desarrollar esta justa deportiva. Tenemos, por ejemplo, zona metropolitana, Zapopan, donde está uno de los estadios, el estadio Akron, pero tenemos todo un corredor, Avenida Lázaro Cárdenas, que por el momento se encuentra colapsada, prácticamente en las horas pico. Ya, Fernando, veremos si está de acuerdo conmigo, pero sin duda no es simplemente el hecho de la movilidad urbana, sino de generar los espacios para que busquemos alternativas de conectividad, donde podamos llegar de un punto a otro con en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ahí el primer desafío es una autoridad que pueda proveer los ambientes necesarios y un ciudadano, usuario que también tenga una disciplina en cuanto a dar y tolerar al otro. No estamos en una conceptualización, digamos, Carl Schmitt, amigo-enemigo, y tal pareciese que estamos también en ese tenor. Entonces, hay una transición, en este momento lo estamos percibiendo, hay una nueva puesta en marcha de una línea 4 o 5 de comunicación urbana, de transporte urbano, pero sin duda las zonas de atención prioritaria que generan desigualdades por la condición en la que se encuentran la infraestructura urbana, bueno, va a presentar un gran desafío. Por tanto, también una imperiosa necesidad de inversión. Por eso, la primera postura, el primer saque de balón, que decía, ganamos. Porque entonces empiezan a dar reflectores donde antes estaban las zonas olvidadas o difuminadas y viene una derrama económica que es sí o sí obligada para poder hacer esta anfitrionía que a todos nos entusiasma. Entonces, por un lado, competitividad de desarrollo económico y por el otro lado, la prosperidad urbana. Entonces, a esto si metemos una especie como de diagrama de Venn, la competitividad y la prosperidad urbana nos deberían dar
lo que se conoce como isomorfismos metropolitanos. En buen español, las políticas públicas, más allá de construir agendas deportivas, tendrían que ver directamente con un asunto de sanidad financiera y que en un muy corto plazo empecemos a dar señales de que están las condiciones, al menos en Guadalajara, para ser un ícono, un referente de cómo se organizan las justas deportivas. Universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, aquí por Radio UNAM. Vamos a un pequeño corte y volvemos. No se despeguen. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Entonces, bueno, para centrar un poco la idea, vamos a recibir, se calcula, 2.5 millones de visitantes de una población de 5 millones. Entonces, ahora está diciendo el doctor que con los 800,000 visitantes que suele tener la Feria Internacional del Libro, la ciudad entra un poco en caos. Pues bueno, habría que ver qué va a suceder con una cifra 2 veces mayor. Y ahí empiezan los retos. Después vamos a tener un partido de la selección mexicana, que eso va a implicar pues una movilización aún mayor o mayor interés de la población del mismo país, que va a estar cerca, digamos, todas las personas que vivan en los estados colindantes seguramente querrán venir o de un poco más lejos, pero eso nos da un día por lo menos de una situación en la que habrá un pico de visitantes que en los otros partidos, depende quiénes jueguen, pues implicará unos retos muy particulares de seguridad. Y entonces en esto de la seguridad empezamos por el asunto de que si viene un equipo árabe, los retos van a ser muy particulares en cuestión de las amenazas que pueda sentir la FIFA y que pueda sentir el gobierno mexicano y el gobierno local. Entonces nos tenemos que mover en tres dimensiones. Ahora, los retos que tiene Jalisco, que tiene Guadalajara, que tiene como sede en el próximo año, antes de que inicie el Mundial, pues tiene un problema serio de violencia, que eso puede dificultar el desarrollo de los partidos. Entonces tiene que presentarse previamente una disminución, un trabajo importante de las agencias de seguridad para disminuir los índices de violencia. También tienen que empezar a controlar la actividad criminal. Y a esto me refiero a todas las actividades que están vinculadas con las organizaciones criminales locales en distintos campos. Y esto no estoy hablando del gran narcotráfico, no estoy hablando de las grandes cuestiones que ya conocemos, sino sencillamente pues de la venta de tabaco de contrabando, de los vapeadores, de todas estas células pequeñas que están diseminadas en toda la zona metropolitana y que están controlando servicios y algunos bienes. Y entonces tiene que haber un control para que no haya pugnas en vista del Mundial. Después tenemos el muy particular, ¿no? Ayer tuvimos toque de queda en Los Ángeles. Están mucho peor allá, pero finalmente hay todo un cuestionamiento político-económico detrás que dejaría mal plantada a la ciudad, y lo que se espera es que Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey pues presenten las mejores circunstancias, ¿no?, posibles. Entonces se tiene que acotar en ese sentido la actividad criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, evidentemente que no presenten actos de violencia
y que no se presenten actos de violencia previos tampoco al lugar que pudiera generar miedo en los visitantes y que evitara o llegara a una serie de cancelaciones o una disminución importante de esos 2.5 millones de visitantes. Luego, durante y previo va a haber actores criminales que van a llegar de fuera, ¿no? Va a haber una pelea por ciertas actividades que se realizan en la ciudad y llegarán a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, las autoridades tienen que acotar muy bien el desarrollo, la presencia de nuevos actores criminales y no dejar que existan estas pugnas entre actores criminales para los mercados, los distintos mercados. Vuelvo, los vapeadores puede ser un ejemplo, el tabaco puede ser otro ejemplo y ahorita seguiremos con otros ya para terminar de los grandes retos que tiene Jalisco muy particularmente. Pero bueno, en este sentido encontraremos que van a llegar carteristas internacionales que son profesionales de llevarse el dinero de los turistas. Habrá una serie importante de fraudes, seguramente, que se van a presentar en la ciudad. Habrá robos. Habrá una serie de actividades criminales normales de cualquier evento deportivo internacional, pero que junto a las características del Cártel Jalisco Nueva Generación que tenemos y de la forma en que operan las organizaciones locales, pues bueno, puede crear tensiones entre las propias organizaciones criminales que podrían desencadenar violencia durante el Mundial y que eso fuera a acabar haciendo la nota y no los grandes partidos y el festejo que implica. Bueno, eso nos lleva se tienen que evitar previamente actos criminales de alto impacto que estén cuestionando la capacidad del Estado para dar seguridad. Entonces, se tienen que evitar que haya balaceras en las zonas comerciales, se tiene que evitar que se encuentren en ranchos, o sea, todas las cosas estas que se entera toda la comunidad internacional, eso se tiene que ir disminuyendo por lo menos el primer semestre del año siguiente. Luego tenemos que tener un mejoramiento, que no se cuestione el sistema de atención a las denuncias. En todos los estados, en México, es muy difícil la denuncia. Entonces eso también lleva a un cuestionamiento de la incidencia delictiva y de los datos que están presentando las autoridades. Entonces se tienen que atender todas estas denuncias y se tiene que empezar a controlar de otra forma toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y después se tiene que hacer un control de narrativa. Se tiene que generar un discurso de seguridad que no pueda ser roto por un acto de violencia de alto impacto o por un sentimiento de los visitantes o previo de los ciudadanos, ¿no? Previo al inicio de los ciudadanos, de que la situación de seguridad está fuera de control. Entonces, la autoridad tiene un trabajo muy importante que hacer, evidentemente en conjunto con la ciudadanía y en conjunto con el sector privado, pero finalmente tiene una responsabilidad muy grande para poder colocar a Guadalajara en el lugar que se está pensando. Hay distintos lugares prioritarios, digamos, o especiales, ¿no? La seguridad en el estadio es primordial. Dentro y fuera del estadio tiene que estar, y perimetralmente tiene que estar seguro. El espacio tiene que estar seguros todos los asistentes. Esto es una empresa de seguridad, es una empresa, los que gestionan el estadio. Entonces, bueno, es un lugar acotado donde se puede llegar a controlar quiénes entran, quiénes salen y las actividades que están realizando dentro. Luego tenemos el siguiente reto, es en los lugares de hospedaje y de entretenimiento de los visitantes. Se van a construir 33 hoteles y tiene que haber toda una estrategia para vigilar estos espacios, vigilar a las personas que trabajan dentro de los espacios para que ellos no vayan a cometer fraudes o robos, para que no se estén cometiendo actos delictivos dentro de los lugares de hospedaje. Tenemos también todo el asunto, tenemos que ver cómo se va a revisar, no creo que vaya a ir por la regulación, pero todo lo que tiene que ver con el hospedaje de Airbnb y todo lo irregular, digamos, lo que no pasa por las autoridades. Los ciudadanos van a poner en renta sus departamentos durante esos días, se van a salir de la ciudad, aquellos que quieran tener ganancias económicas. Entonces va a haber toda una serie de retos ahí de que no vamos a saber dónde está la población de visitantes que llegan, no nada más de la parte formal. Luego, el asunto de los trayectos, ya lo decía el doctor Gómez, la ciudad es complicada en tráfico, no tenemos
muchas opciones de vías, y entonces se tiene que lograr que en ciertos espacios pues haya carriles fast track o alguna cuestión así. Se va a tener que diseñar para que los jugadores, los equipos y las personalidades pues se puedan mover sin molestar, sin tener que estar media hora o una hora para llegar al lugar al estadio o a otro sitio. Entonces, bueno, ahí tendrá que haber un trabajo. Ya se va a construir una línea nueva del metro, se va a mejorar la carretera para que cuando lleguen los visitantes puedan llegar rápido a la zona metropolitana, al centro de la ciudad. Pero bueno, ahí hay todo un asunto que revisar. Luego habrá unas zonas de reunión donde los visitantes van a estar y hay que dar una vigilancia, una protección especial. Y bueno, el FIFA Fest, Fan Fest, que es el lugar donde nos van a pedir, donde van a poner las grandes pantallas. Son varios lugares en la ciudad, no nada más es uno. Y entonces en esos lugares se van a presentar situaciones muy particulares sobre el comportamiento de las personas y la vigilancia que se debe dar. Ya les hablaba, llegarán personalidades, llegarán artistas, llegarán políticos, llegarán diplomáticos. Habrá toda una serie de personas que se les deberá de dar una protección particular, y entonces en ese sentido pues hay que poner atención. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, y ahora vamos con nuestra sección Deporte UNAM en directo, que les propone fragmentos de las transmisiones vía streaming de Facebook Deporte UNAM. Y hoy vamos a escuchar un fragmento del programa Ejercicio, Salud y Deporte con el tema RCP básico. Así que si ustedes no saben qué significa RCP, pues son las siglas de reanimación cardiopulmonar, que es un procedimiento de emergencia que se aplica cuando una persona ha dejado de respirar o su corazón ha dejado de latir. Así que vamos a escuchar un poco de lo que nos comentaron sobre RCP en este programa Ejercicio, Salud y Deporte. El día de hoy vamos a hablar de la reanimación cardiocerebropulmonar básica. Hay dos divisiones de esta reanimación cardiocerebropulmonar. Una es la básica, que no necesariamente necesitas ser un médico o hacer parte del personal de salud para poder brindarla en cualquier parte donde uno se encuentre. Y la otra pues ya es la reanimación avanzada, que para eso sí se necesita una formación pues dentro del área de la salud. Las bases para la reanimación cardiocerebropulmonar. Entonces siempre verificar que la escena sea segura, ¿sí? Por más que nosotros o ustedes, si llegan a realizarlo en el momento, tengan la buena intención y el conocimiento para poder ayudar a esa persona, que se van a dar cuenta que relativamente es muy sencillo hacerlo. Siempre verificar que la escena sea segura, ¿sí? Si hay paredes cayendo o si hay un derrumbe, pues ustedes no pueden entrar a brindar la atención porque ya están poniendo 2 vidas en riesgo, ¿sí? Entonces, si se puede realizar el traslado a una parte segura, se traslada al paciente a un lugar seguro y se reinician las maniobras de reanimación, ¿sí? Pues si alguien pierde el conocimiento, pues identificar los signos de paro, que no responda, que no respire o que jadee o que respire con dificultad. Se debe llamar por ayuda, ¿sí? Se activa el sistema de emergencias médicas, que para las personas que se encuentran dentro de la ciudad universitaria, dentro de SU, pueden haber visto que en diferentes partes de la universidad hay unos postes de seguridad de SOS, se activan esos postes de emergencia, o si cuentan con la aplicación de SOS UNAM, es solamente abrir la aplicación y ahí tiene el botón de SOS, que tan pronto lo activan, pues se comunica con el sistema de emergencias y para que puedan atender lo más pronto posible y llegar las ambulancias. Entonces, si se cuentan con más personas, pues una persona se debería quedar a cargo de las compresiones de la reanimación y la otra persona debe ir a pedir ayuda, llamar ayuda y conseguir un desfibrilador. Entonces, identificar, pues como ya lo habíamos dicho, si el paciente tiene pulso, se debe tratar en el lugar, se traslada únicamente cuando el paciente está estable, y si no tiene pulso, pues bueno, iniciar las compresiones de excelente calidad, limitar las interrupciones al mínimo y hacer una desfibrilación precoz. Les sirve tanto para hacer parte de una reanimación en un campo como hacer una reanimación en sus casas, en un centro comercial o donde pudiese llegar a ocurrir el evento. Bueno, entonces, para empezar, bueno, la reanimación va a ser ese proceso que vamos a hacer en la atención de un paro cardíaco. Entonces, el paro cardíaco como tal lo vamos a definir como una falla en la entrega de oxígeno a los tejidos,
que es una falla absoluta porque hay una detención completa de la circulación sanguínea hacia los tejidos. Entonces, como su nombre lo dice, el paro cardíaco, o sea, el corazón se detuvo, se paró y ya no hay flujo de oxígeno ni de sangre como tal a los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, cuando se presenta ese paro cardíaco, la persona que lo está sufriendo puede tener un contenido normal de oxígeno en su sangre y pues al dejar de bombearse esa sangre al corazón, al momento del corazón detenerse, pues es una falla netamente mecánica y pues que es derivada del paro, de la frenada de esta circulación sanguínea. Entonces, las maniobras que vamos a ver o las maniobras que se realizan dentro de la reanimación básica están dedicadas exclusivamente o principalmente a restablecer el retorno de esta circulación. Entonces, las maniobras son el masaje cardíaco, que ya lo vamos a ver, y la desfibrilación. Por una persona en paro y vamos a hacer maniobras de reanimación, se debe activar el sistema de respuestas y obtener un desfibrilador lo más pronto posible. Entonces, comprobar si la víctima respira o no, si solamente está jadeando, si está boqueando, se revisa el pulso. Digamos que lo ideal es no perder mucho tiempo buscando el pulso, ¿sí? Digamos que máximo unos 10 segundos para encontrar el pulso. Si en esos 10 segundos no encontramos el pulso, bueno, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si su respiración es normal, ¿sí?, y se detectó pulso en el paciente, pues únicamente vamos a controlar la escena hasta que llegue el paciente, la unidad de traslado, la ambulancia, que cuenten con sus reanimadores ya más expertos y pues ver que no se deteriore el paciente, ¿sí? Entonces, más o menos cada minuto, cada 2 minutos estar verificando si tiene pulso y si en algún momento se perdió el pulso, pues vamos a reiniciar o pasar al otro lado del algoritmo. Entonces, su respiración es anormal, pero se detectó pulso. Entonces, lo único que van a hacer es brindar respiraciones de rescate, ¿sí? Si se cuenta con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o si se cuenta solamente con la boquilla, que ya la vamos a ver, pues uno puede proveer ventilaciones cada 6 segundos, o pues hacer un promedio más o menos de 10 ventilaciones en un minuto, y como ya lo habíamos dicho, cada 2 minutos estar verificando la presencia del pulso, ¿sí? Si el paciente no respira, solamente está jadeando, solamente boquea y no se detecta pulso, entonces vamos a iniciar la reanimación, ¿sí? Respecto al pulso, ¿no?, que hablamos del pulso, pero bueno, ¿dónde lo encontramos? Entonces, lo más común o lo más fácil es siempre encontrar el pulso carotídeo, es el más feasible. Digamos que la manera más fácil en la que lo pueden encontrar es ubicando el ángulo de la mandíbula y poniendo sus 2 dedos por debajo del ángulo. Ahí van a encontrar el pulso carotídeo, ¿sí? Entonces, cada golpecito que sientan, pues es un bombeo del corazón, y si están sintiendo golpes años, la misma Sociedad Americana del Corazón lo hablaba así, o sea, el tiempo es miocardio, entonces tiempo que estamos perdiendo, tiempo que estamos retrasando en las interrupciones es tejido del corazón que estamos perdiendo, y también pues el tiempo es cerebro, ¿sí? Tiempo es que estamos perdiendo bombeo a nivel del cerebro y tejido del cerebro que se llega a perder. Pues la desfibrilación, sí, el desfibrilador, hay diferentes modelos, hay diferentes colores, hay diferentes marcas, sí, entonces lo pueden encontrar así señalado como desfibrilador, o puede estar en una torrecita marcado como DEA, desfibrilador externo automatizado. Hay unos que son automáticos, que tan pronto abrieran ustedes la caja, él automáticamente se prende, lo único que hay que hacer es poner los parches y él va a hacer el resto del proceso. Él siempre va a hablar, entonces les va a decir como ubique los parches. Pues bueno, los parches tienen una instrucción cómo ponerse, ya vamos a hablar de eso, y él va a hablar y va a decir, por favor no toquen al paciente, estoy analizando el ritmo, ¿sí? Cuando termina de hacer el análisis del ritmo, él dice, ¿sí?, el paciente es un ritmo no desfibrilable, reinicie compresiones, ¿sí? O les va a decir, es un ritmo desfibrilable, comprima mientras se carga el dispositivo. Entonces, una vez el dispositivo se ha cargado, él vuelve a hablar, aléjense del paciente, voy a administrar la descarga. Y tan pronto descarga, se administra la descarga eléctrica, dice reinicien las compresiones, ¿sí? Entonces es fácil, es bastante intuitivo de utilizarse, y pues también le sirve a uno como una guía para poder hacer la reanimación. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esta es la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos haciendo una recapitulación de los ciclos especiales que hubo en este primer semestre de 2025, en las jornadas a un año de la Copa Mundial de Fútbol en México 2026. Vamos con un fragmento de la segunda mesa, la mesa temática número 2,
que se enfocó en la Ciudad de México, sede por tercera vez de la Copa del Mundo, retos y oportunidades. En esta mesa participó el doctor Jonathan Montero Oropesa de la ENES León de nuestra universidad y también el doctor Juan Gerardo Orellana Suárez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de nuestra universidad. La mesa fue moderada por el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Vamos a ello. Se realizan certámenes como los Juegos Olímpicos o bien los Mundiales de Fútbol, deben de entenderse también como estos eventos, ¿no? Donde los países y las ciudades y regiones, hablando de escalas geográficas, pues se posicionan globalmente, ¿sale? Y echan a andar una serie de megaproyectos. Los megaproyectos muchas veces pensamos que solamente son los estadios, pero hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en el Mundial de Fútbol pasado en Qatar en 2022, donde echan a andar toda una serie de nuevos estadios, pero también de vías de comunicación, ¿no? Estos sistemas de metro muy novedosos en Asia, ¿no? Y en Qatar, ¿no? En Qatar y en el mundo. De hecho, hay que señalarlo. Ahorita que hablaban de Guadalajara en la mesa anterior, algunos de los especialistas que participaron en la línea 3 de Guadalajara participaron también en la puesta en marcha del sistema, ¿no? De comunicación de Qatar que se realizó previo al Mundial de Fútbol de 2022, con la intención precisamente de atraer capitales y atraer turistas. En el caso de Qatar, ellos ya no nada más con todo el dinero que tienen, ¿no? A raíz del petróleo y del gas, ¿qué hacen ellos? Pues bueno, no solamente hay una inversión en el ramo petrolero y gasero, sino también en el sector turístico. Es la nueva apuesta en Asia. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de megaproyectos. Vayamos un poquito más atrás y remitámonos a los Juegos Olímpicos del 64 en Japón. ¿Qué pasaba? Recordemos esta imagen icónica del Shinkansen, es decir, el tren bala, ¿no? Y detrás el monte Fuji, ¿no? Esta imagen tan característica de Japón, es decir, el talento japonés, ¿no? Y el relieve, ¿no? La geomorfología de Japón, pues que sirven como postal, es emblemática, pero se vuelve emblemática a raíz de los Juegos Olímpicos de 1964, ¿no? Y Japón empieza esta labor diplomática, digamos, de generar un imaginario de un país amigable, pacífico, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasó en México 68? Ya hablando propiamente de nuestro país, ¿no? En los Juegos Olímpicos de 1968 y después el Mundial de Fútbol, es cuando se echan a andar estas grandes obras de infraestructura previas como el sistema de transporte colectivo metro, ¿no? Pero ¿qué pasa? También genera resistencias, ¿no? En Japón, en el 64, no todo fue bienvenido. Hay una película muy bonita de Estudios Ghibli, La colina de las amapolas, donde se ve cómo hay una resistencia por parte de un grupo de jóvenes, no en Tokio, sino en la ciudad vecina de Yokohama, que también iba a albergar algunos eventos deportivos. ¿Y qué sucedió? Estos jóvenes se iban a ver desplazados por las obras de los Juegos Olímpicos del 64 de uno de estos lugares muy característicos de las escuelas japonesas, donde hacen sus clubes, ¿no? Incluso después van a gestionar con las autoridades en Tokio que no se les desplace a raíz de estos eventos deportivos, que es uno de los grandes problemas, el desplazamiento, ¿no? Y vamos a pasar rápido a una reflexión, ¿no? O sea, aquí hablamos de un despojo hacia el ejido de Santa Úrsula, pero el estadio Akron, que antes se denominaba OmniLife, que es esta foto antigua, ¿no? Pues también se pudo, esta foto me la proporcionó un buen colega, recién se inauguró el estadio, está construida pues sobre los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Ambientalmente eso es, lo sabemos, trae problemas, ¿no? Va a traer problemas a mediano y a largo plazo.
sobre todo en Guadalajara, que empieza a tener problemas muy severos de agua, de abastecimiento de agua, ¿no? Y además este estadio está muy cercano del Bosque de la Primavera, el principal pulmón, la principal área verde de la zona metropolitana de Guadalajara. Y el estadio fue la punta de urbanización. Y reitero, no es que se esté en contra de la urbanización, sino cómo se hace, ¿no? Aquí es lo paradójico, cómo se construye un estadio sobre los mantos acuíferos, ¿no? Los mantos freáticos, ¿no? En una zona que se conoce como la zona del Bajío, aledaña al Bosque de la Primavera, ¿no? Eso es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Los teóricos, como David Harvey, o sea, nos diría que eso implica un proceso de acumulación por despojo, ¿sale? La que sigue, si son tan amables, y ahí está, ¿no? Ese es lo amarillo que ustedes ven es lo que implica en un mapa que hicimos, ¿no? Un colega y un servidor, la expansión urbana, ¿no? Y pues bueno, sabemos, el estadio Akron, ahora que se llama Akron, está en Zapopan, ¿no? Es decir, muchas de las inversiones que ahorita están en la zona metropolitana de Guadalajara, están canalizadas en la capital, en Guadalajara, y en Zapopan. Incluso tanto Guadalajara como Zapopan fueron los municipios protagonistas de los Juegos Panamericanos de 2011. Ahí se canalizó la infraestructura, que además en estos procesos de desigualdad territorial que hay, contrasta mucho con lo que se ve en El Salto, ¿no? Que es un espacio industrial donde los colonos viven con grandes problemas de agua, de abastecimiento de agua, y problemas patológicos, es decir, de enfermedades derivado de, ¿no? Y sí hay que comentarlo, ¿no? Entonces también hay que decirlo, ¿qué va a pasar con la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Es decir, ¿cómo la infraestructura para el Mundial puede ayudar a esta gente del Salto, ¿no? Que debería, es decir, que no nada más se canalice hacia Zapopan y Guadalajara, sino para la gente de Huacanacatlán, de Salto, de Tlajomulco, de Ixtlahuacán de los Membrillos. Con el caso de Monterrey, ¿no? Sé que se va a hablar de Monterrey, pero también me gustaría señalar ahí mi punto de vista en este proceso. Este es el estadio viejito de Monterrey, ya remodelado, ¿no? El estadio tecnológico. Cuando se construye el nuevo estadio del Club Monterrey, ahorita van a ver las fotos, es una cosa espectacular ese estadio, ¿no? La cancha no tanto, pero la infraestructura sí, es de primera. Pero este es el estadio viejito del TEC de Monterrey. Se construye el estadio que ahora se llama BBVA. Nuestros estadios ya empiezan a tenerse, órale, pues, te rento el nombre, ¿no? O sea, por un espacio determinado. Los publicistas lo llaman propiedad publicitaria, mercadotecnia así le llaman. Pero bueno, aquí lo importante es, ¿qué pasó con el antiguo estadio del TEC? Se reduce el aforo, ¿no? Se canaliza sobre todo para partidos de fútbol americano, lo sabemos, ¿no? Los borregos salvajes del TEC de Monterrey son un elemento de identidad muy importante entre esta comunidad universitaria. Y la que sigue, por favor, la imagen que sigue, los alrededores del estadio tecnológico sufren una remodelación o tienen una remodelación en todo un nuevo complejo estratégico alrededor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es decir, hay una rehabilitación del espacio. Pero ¿qué pasa ahora con el nuevo estadio de Monterrey? Vamos a verlo, si me ayudan con la que sigue. Bueno, este es el Paseo Santa Lucía, ¿no? Nada más mencionar, el estadio de Monterrey es la punta de lanza para colocar esta ciudad, o uno de las puntas de lanza para colocar en esta ciudad en el imaginario global y que sea partícipe en las sedes mundialistas del Mundial de Fútbol del año que entra. Hay un dato muy importante que no hay que olvidar. Monterrey no fue sede mundialista en 1970. ¿Por qué? Hay que señalarlo. Monterrey era sobre todo una ciudad muy beisbolera, y paulatinamente se fue volcando al fútbol. De hecho, el museo del béisbol está en Monterrey, un museo también que vale mucho la pena que se conozca, ¿no? Porque nos brinda mucha historia. Y está muy cerca, o es parte del Paseo Santa Lucía. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esto que escuchan es la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México por Radio UNAM. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Ciudad de México, sede. ¿Cuántos juegos vamos a tener en México? 13. ¿Cuántos juegos va a haber en Ciudad de México? 5. ¿Sí? Ciudad de México es lo que está en el recuadro rojo. O sea, es para ir contextualizando, ¿no? Desde la idea del megaevento, del mundial y todo esto, específicamente nosotros aquí que vamos a tener un juego inaugural y después vamos a tener 4 juegos más. 4 juegos en Ciudad de México en el Estadio Azteca. ¿Sí? O sea, 4 llenos, es como si jugáramos Pumas América, ¿no? Ahí, o sea, lleno. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que voy viendo en el contexto? ¿Qué es lo que voy identificando? Por ejemplo, ya hubo ahí un panel de en Monterrey sobre lo que la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ya hay declaraciones, ¿no? En la ponencia participaron el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, el representante de la sede de Monterrey, el de la ciudad de Guadalajara y una persona en representación de Ciudad de México, pero del estadio. ¿Qué es lo que se dice siempre de los eventos, de los megaeventos? Ya lo sabemos, en general va a haber mucha derrama económica, que va a haber grandes oportunidades de inversión, que vamos a dejar un legado, lo que acaban de decir, un legado para la comunidad, en obras y todo. Entonces el panel coincidió en que el objetivo no solo es celebrar la Copa del Mundo, sino generar un legado duradero con obras públicas y privadas que estarán en servicio de la comunidad. Luego, el que es el de la Federación de Fútbol, concluyó destacando la responsabilidad de organizar un mundial sostenible con estadios ya existentes y funcionales, a diferencia de otras ediciones. Bueno, entonces, pues algo que marca esta Copa de México es que la infraestructura ya está. Ahora, sí se construye, lo acaban de comentar, sí ha habido cambios, no nada más con la idea de la Copa del Mundo, sino con la idea básicamente es de un evento deportivo, visto desde, como lo vamos a ver ahorita, como un evento básicamente de consumo. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Ciudad de México? Y ahí está, en el periódico lo podemos ver, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México presenta obras de infraestructura para recibir el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué hay? Así básicamente, las intervenciones se centran en movilidad, urbanismo, deporte y cultura. En movilidad, que es la más cuantiosa, digámoslo así, se va a llevar a cabo la rehabilitación del tren ligero de Tlalpan, ¿no? De Tasqueña a Xochimilco. Qué bueno, porque ya le hace falta, ¿no? Digo, todos los que tomamos ya le falta de mantenimiento y además más unidades. Van a cambiar las unidades. Es decir, no nada más es para el juego, ¿no? O sea, la vía principal, bueno, ahorita creo que ya no me metí en otra lámina, creo que viene en otra más adelante algo. Bueno, eso, la incorporación de nuevos convoys al sistema, además se va a ampliar la cobertura del trolebús en una nueva ruta que va a Los Pedregales, un plan de integral de movilidad, van a crear una ciclovía ahí en Tlalpan, del centro hacia el Estadio Azteca. Ciclovía y lo que acaban de decir, acciones de regeneración de las colonias que están alrededor. Bueno, entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es más convoys del tren ligero, una ciclovía en Tlalpan, que remodelen, que es el cuestionamiento que decían, las colonias que están alrededor, y bueno, pues algunos trolebuses. Lleva una inversión de más de 2,000 millones de pesos. Eso es lo que llevamos ahorita. Bueno, nada más es para hacerles cuentas, ¿no? O sea, 2,000 millones de pesos es lo que se dice que se ha invertido, que no es público-privado. Adelante, por favor.
Ok, es lo que se ha dicho en la Ciudad de México, que va a generar una derrama de más de 600 millones de dólares para la Ciudad de México. Es importante lo que dice ahí, porque la derrama económica se concentrará en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? O sea, una parte significativa de ella, que tiene el 52% de la oferta hotelera en la capital y más de 30,000 habitaciones en 408 hoteles registrados, en esa más lo que hay en la ciudad. Entonces, está muy ubicado, ya pensando dónde es la derrama económica, a qué se va a destinar, pues es específicamente un corredor que va hacia el Estadio Azteca y una delegación, y en esa delegación pues lo que tenemos pues es Reforma, o sea, acceso, ¿no? Al Zócalo, a Reforma, la Colonia Roma, la Nápoles, o sea, por ahí es por donde van a andar paseando las personas que vengan. Si yo quiero ir al Mundial, me meto a este portal. Si yo quiero comprar boletos, un paquete para ir al Mundial, ¿no? Este es el mismo portal de la FIFA y hay aquí un área, ¿no? Donde dice que aquí los puedes comprar. Adelante, por favor. Ok, nada más que en esa parte, o sea, te venden y la hospitalidad y esto y los paquetes y el bono para que vayas a tantos juegos, y además en esos bonos te venden también ya visitas que vas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que hay una parte que dice preguntas frecuentes, ahí abajito, y dice, ¿puedo comprar paquetes de hospitalidad a otras empresas? On Location, es la empresa, es esta empresa, esta agencia de viajes, es el único proveedor oficial de hospitalidad de la Copa de la FIFA. Los paquetes de hospitalidad con entradas incluidas se venderán exclusivamente a través de On Location, a través del portal.com, a través de agentes, ventas designadas oficialmente por la FIFA, On Location, etcétera, etcétera. Es decir, que si yo quiero comprar boletos, quiero tener acceso a los tours y todo, la FIFA es el medio oficial para adquirirlo. Entonces, pues ya hay una restricción para la parte de la industria del turismo o de los servicios turísticos en cada una de las ciudades. Adelante, por favor. Ok, aquí vamos a ver, ya estamos a la mitad, es muy breve lo que traigo. Esto es el reporte de la FIFA, está en el mismo portal de la FIFA acerca de las proyecciones de ingresos en el periodo 23-26. Hay una lámina que no agregué ahí donde tienen una proyección de generar 13,000 millones de dólares en este periodo del 23 al 26. De esos 13,000 millones de dólares, la siguiente, por favor. Ahí está Modric, ¿no? La imagen. Fíjense bien, derechos de transmisión, o sea, estos 8,000 millones, 8,900 millones son para el Mundial de 2026. De esos 13,000, de todo ese periodo, que incluyen, por ejemplo, el Mundial de Clubes que hay este año, son 8,000 millones nada más para el Mundial. Derechos de transmisión, 44%. Si uno ve los ingresos de las Olimpiadas, no bajé el más reciente, pero esos 8,000 millones eran el ingreso para las Olimpiadas de Beijing. O sea que ahorita ya van mucho más. El 44% de los derechos de transmisión. ¿Quién vende los derechos de transmisión? La FIFA. O sea, si quieres transmitir un juego, ¿a quién le tienes que dar una lana? La FIFA. Derechos de mercadotecnia, publicidad de todo eso, ¿a quiénes? Pues a ellos se las pagas. Licencias para vender cosas, ropa. El hijo de un amigo se fue a Brasil y decía que iba a hacer un gran negocio poniendo un negocio de hot dogs estilo México, ¿no? Ahí en de Janeiro, que le iba muy bien. Obviamente, pues por supuesto que no. Ya nada más fue al Mundial y se divirtió, pero, o sea, esas licencias se las compras a la FIFA. Hospitalidad, tickets, ventas, 34%. ¿Pero a quién se las compras? Lo acabamos de ver. Ellos mismos en el portal te lo pusieron. Hay un medio oficial para hacerlo y es el de nosotros.
Otras entradas y ingresos, 1%. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Y la pieza que vamos a escuchar a continuación se titula Fútbol, del compositor soviético Dmitri Shostakovich, escrita en 1944 como parte de la música incidental para la composición Río Ruso, que fue una obra encargada al conjunto musical de la NKVD, que era el organismo antecesor de la infame KGB. Y bueno, durante los ensayos, uno de los oficiales expresó el deseo de incluir una danza que representara al fútbol, y Shostakovich, quien en ese momento formaba parte del conjunto, pues se ofreció a componerla. El resultado es una pieza breve, enérgica y llena de contrastes que sugiere el dinamismo y ritmo del juego. Y Dmitri Shostakovich no solo fue uno de los compositores más influyentes del siglo XX, también era un apasionado del fútbol. De acuerdo con el diario The Moscow Times, asistía con regularidad a los partidos donde quiera que se encontrara. Llevaba un registro meticuloso de estadísticas y resultados e incluso se formó oficialmente como árbitro. También escribía artículos sobre partidos para la prensa deportiva soviética. Su interés por este deporte ha sido documentado en el libro Shostakovich y el fútbol, una huida hacia la libertad, resultado de una investigación de 14 años realizada por el músico y musicólogo Dmitry Braginsky y fue publicado originalmente en ruso en 2018. El libro ofrece una visión poco conocida del compositor a través de archivos familiares y testimonios directos. En esta pieza, titulada Fútbol, Shostakovich encontró una oportunidad para vincular su oficio musical con una de sus pasiones personales más duraderas, el fútbol. Así que vamos a escuchar esta pieza, denominada de esta manera, Fútbol, del compositor soviético Dmitri Shostakovich. Esta pieza forma parte de la música incidental de la obra Río Ruso, opus 66, compuesta en 1944. La interpretan el coro de la Catedral de Smolny y la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de San Petersburgo. La dirección es de Alexander Titov y aparece en el álbum 1941-1945, Música en tiempos de guerra, volumen 7. Fue editada en 2011 por el sello Northern Flowers. Si ustedes nos escuchan en el Facebook de Deporte UNAM, los invitamos a escuchar la pieza por el 860 de amplitud modulada o por radio.unam.mx. Que la disfruten.
Si ustedes conocen más música relacionada con el deporte, pues coméntenlo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo o en nuestro número de WhatsApp 55 45 33 64 37. Seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma. Y ahora vamos con la mesa temática número 3, que fue parte de las jornadas a un año de la Copa Mundial de Fútbol en México 2026. Esta mesa tuvo como tema la Copa del Mundo en Nuevo León, legados y desafíos. Participaron el licenciado Alejandro J. Valenzuela, que es Host City Manager de la FIFA para el Mundial 2026 en Monterrey, y también participó el maestro Félix Enrique López Ruiz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También la mesa fue moderada por el doctor Eric del Ángel Landeros, secretario de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues nuestra misión es comunicar el mensaje de que Monterrey es una de las capitales mundiales del fútbol, comparada con grandes ciudades como Madrid, comparada con grandes ciudades como Londres. ¿Qué va a suceder en Monterrey propiamente de la Copa del Mundo? Para continuar con el contexto, tendremos 4 partidos en estas fechas, 2 del grupo F en fase de grupos, 1 del grupo A, y ahí hay una pequeña corrección. El último partido será un partido de 16avos de final entre el primer lugar. Se sienten muy orgullosos de pertenecer a la tierra a la que pertenecen, lo mismo con los tapatíos y Guadalajara, y evidentemente con la Ciudad de México. Yo personalmente he tenido la oportunidad de vivir en las 3 ciudades, y algo que ha hecho FIFA mucho en esta edición, al ser un mundial tan extendido, tomemos en cuenta que FIFA viene de los extremos, viene de un mundial en Qatar, en donde todas las sedes estaban a una distancia no mayor a la que para nosotros es el estado de Querétaro, a un mundial con 16 sedes en 3 países, prácticamente en todo Norteamérica. Lo que ha decidido FIFA es fortalecer la identidad de cada una de las sedes, y como elementos oficiales de FIFA tenemos un póster oficial por cada sede. En México, junto con FIFA México, se tomó una decisión que fue unificar la narrativa como país, y que los pósters de cada ciudad tuvieran elementos de identidad de cada una de las ciudades. Sin embargo, el estilo del póster fuera el mismo en las 3 ciudades. Si ven el póster de Ciudad de México, el póster de Guadalajara y el póster de Monterrey, es el mismo estilo, y lo que los diferencia son los elementos que le dan algunos de los elementos de la identidad. En Monterrey podemos ver iconos como el Cerro de la Silla, los osos que recientemente han bajado de las diferentes montañas que tenemos acá en Monterrey, como es el Cerro de Chipinque, tenemos el Palacio de Gobierno, algo que nos identifica como nación, que es la tradición del Día de Muertos, la carnita asada, Barrio Antiguo, en fin, se enumeraron una gran cantidad de íconos de cada una de las ciudades, y esto es precisamente para fortalecer la identidad. Lo mismo lo hicieron las sedes americanas, cada una trató de plasmar parte de su identidad en este póster. Y lo mismo con el Sonic ID. ¿Qué es el Sonic ID? Es la melodía que identifica los mundiales de FIFA, aquella que ponen en el inicio de las transmisiones, en todos los promocionales. No es la canción oficial, está por lanzarse con algún artista de talla internacional que aún no sabemos, pero esta melodía, la diferencia es que ahora cada una de las 16 sedes también pudo adaptarla a cómo suena su ciudad. En el caso de nosotros, la realizó Toy Selecta, que es regio, que él ganó mucha fama a principios de este milenio con Control Machete, y bueno, se decidió que evidentemente el Sonic ID de Monterrey sonara a cumbia rebajada, sonara a acordeón, particularmente está el tema de la tambora. La verdad es que suena mucho a Monterrey. Estos materiales ya los pueden encontrar en redes sociales para que puedan ustedes pues atestiguar cómo lucen y cómo suenan estos materiales. Si podemos avanzar al siguiente slide. Si bien los partidos que van a suceder en cada una de las sedes son el corazón del mundial, para nosotros tenemos claro que el FIFA Fan Festival, que es esta gran celebración en donde fuera de los estadios se transmiten todos los partidos del mundial,
Para nosotros, por lo menos en Monterrey, sabemos que el alma del Mundial será el FIFA Fan Festival. El FIFA Fan Festival se llevará a cabo en Parque Fundidora, se transmitirán los 104 partidos, será entrada gratuita para quien guste y estamos esperando más de 2 millones de personas en los 39 días de la Copa del Mundo. Para nosotros, esto es el alma del Mundial. A los partidos entrarán dentro de los 4 partidos del Estadio Monterrey poco más de 200,000 personas. Aquí estamos esperando 10 veces más. Y al ser entrada gratuita, sabemos que también, de acuerdo con los lineamientos FIFA, a los partidos, no sé si ustedes lo sepan, pero no se venden como un partido tradicional de la Liga MX o lo que estamos acostumbrados. No se va a abrir la taquilla y hasta que se agoten. FIFA divide estos boletos voy a dar un ejemplo, si resulta que es un partido Croacia-Marruecos, tiene que dividir parte del aforo para la Federación Croata, parte del aforo para la Federación Marroquí. Hay una parte que sí se queda en la localidad. Sin embargo, hago este comentario porque a final de cuentas, de los habitantes de Monterrey, pues muy pocos serán los que tengan la oportunidad de ingresar como tal a uno de los partidos de la Copa Mundial. Sin embargo, sabemos que en el FIFA Fan Festival nosotros tenemos una gran oportunidad para reflejar lo que somos como sede, particularmente en Monterrey y en todo México. Este esquema de FIFA Fan Festival va a funcionar así en cada una de las sedes, aunque con sus diferencias. Nosotros en Monterrey, en el Parque Fundidora, que está acostumbrado a este tipo de eventos, hemos decidido operarlo los 39 días con entrada gratuita para que todos vivan verdaderamente el ambiente mundialista. Vaya, de toda la gran fiesta, de toda la gran vinculación con los patrocinadores, en Monterrey en particular hemos decidido tener una narrativa. Sabemos que si el mundial no cambia en beneficio de los neoloneses y de los regiomontanos algo para su vida diaria, entonces pues el mundial será una bonita anécdota. Nosotros tenemos ya un anteproyecto que se llama Legado Monterrey, en el cual hemos diseñado con una compañía de responsabilidad social que se llama Boutique de Negocios Responsables, un anteproyecto con un catálogo de acciones en algunas de las líneas estratégicas que son medio ambiente, salud, educación y infraestructura urbana. ¿Esto qué va a derivar? Nosotros tenemos este catálogo de acciones y va a funcionar tanto en acciones que va a realizar el comité organizador de concientización, es también contar las historias y la narrativa de cada uno de los niveles de gobierno, cómo están mejorando la vida de los habitantes con el pretexto del mundial. Hay un ejemplo que nos gusta dar, las Olimpiadas de México 68, fue una gran fiesta, sin embargo nos dejó un legado pues, que a muchos no nos gustaría recordar, que es el tema del impuesto a la tenencia. No se va a generar ningún impuesto en esta ocasión y al contrario, tenemos que recordar el Mundial 2026, por lo menos en la parte que toca a Monterrey, como un Mundial que tuvo un gran impacto. Ya ha sucedido, nuestra misión como comité organizador es tratar de cohesionar todas las voluntades para que cosas buenas sucedan y les voy a dar un ejemplo muy particular. Cuando se presentó el póster oficial, invitamos a los alcaldes de las diferentes municipalidades de aquí del área metropolitana de Monterrey a que presentaran el póster. Y en particular el alcalde de Guadalupe, Héctor García, en la presentación del póster, él tuvo a bien anunciar que de cara a la Copa del Mundo se realizará una inversión de más de 200 millones de pesos para el mejoramiento de las escuelas públicas del municipio de Guadalupe. Evidentemente esto lo hará, en este caso, este nivel de gobierno. Sin embargo, es algo que probablemente hubiera tardado un poco más si no hubiera llegado la Copa del Mundo. Ese es el tipo de historias que nosotros queremos abanderar y nuestra misión como comité es pues tratar de cohesionar todas esas voluntades para que sucedan. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pero bueno, cuando uno es afecto al fútbol, no solo consume el juego en sí, sino también lo que le rodea. La charla con los amigos, los debates con los aficionados rivales, los programas deportivos, incluso la moda. Seguro hay quienes no se han visto tentados a comprarse el jersey de su equipo o selección, pero sé que muchísimos de nosotros sí lo hemos hecho. También es claro que en nuestras infancias, adolescencias, en la adultez, aún lo practican o lo practicaron, ya sea analógicamente en una cancha física o ahora digitalmente desde una pantalla. Entonces, en un primer apunte, digamos que soy aficionado al fútbol y que me da gusto serlo.
Y eso que me valga un poco para las críticas que he de realizar después. Ahora bien, ¿quién con legitimidad tiene algo que decir sobre este tema que sea de interés público? Es decir, ¿a quién se le permite hablar sobre fútbol y es digno de escucha? Esto es relevante porque en realidad en estos temas, salvo especificidades que tienen que ver, por ejemplo, digamos con la economía, la salud, el comercio, la política, la medicina deportiva, es permisible para nosotros, para la academia, establecer un punto de vista. Pero más allá de la cuestión disciplinaria, observando este fenómeno social desde una complejidad mayor, reaparece esta pregunta sobre quién es voz autorizada para opinar sobre estos temas. Más allá de los dueños del balón, que no me quiero meter en eso, no mucho. Quizá un contexto donde se deslindan estas voluntades se encuentre en los programas deportivos destinados mayoritaria o exclusivamente al fútbol. En casi todos los países hay y de sobra, y en los nuestros, los de nuestro país, y en mi caso los de Nuevo León, aparece casi siempre el mismo formato. Un panel donde se conjuntan periodistas, comentaristas, exfutbolistas, donde comentan casi siempre a gritos sobre la jornada o el evento en turno, ¿no? Y en esos paneles suele aparecer esta cuestión, ya que cuando el tema se agita, emerge la pretendida autoridad del exfutbolista, exentrenador o exárbitro, y desacreditan bajo ese manto de autoridad que sí dota la experiencia, desacredita a todos aquellos que nunca lo practicaron, aunque nunca lo practicamos profesionalmente. Por lo que ellos, al sí haberlo hecho, serían los únicos que entienden de qué se trata el asunto. Esto valga para las otras dimensiones también, tanto para quienes estructuran al fútbol de manera comercial, de manera deportiva, de manera publicitaria, de manera académica. Se abrogan para sí mismos como que esa autoridad para ser solo nosotros, en su caso, en este caso la academia, quienes podamos opinar sobre esta parcela de lo que observamos. Pero, a mi parecer, se equivocan o nos equivocamos bastante con esto. Primero porque se comete un acto falaz al desacreditar al otro que, aunque en efecto no tiene la experiencia directa, sí experimenta el fútbol, pero de otro modo. Y creo que también se equivocan por otras dos razones. La segunda sería porque en el fútbol entendido como un ente complejo y social, por lo menos al espectáculo de fútbol, la mirada externa juega un papel fundamental en la construcción de este imaginario. Los jugadores, los árbitros, los entrenadores, etcétera, no solo juegan para ellos mismos, sino que lo ejercen en gran medida para los demás. Los demás les legitiman y les dan importancia y notoriedad. Y este sector del que mayoritariamente somos parte, este sector que observamos, no solo puede considerársele como un espectador pasivo, sino que por su intervención modifican mucho las características del juego, tanto en lo general como cambios de ciertas reglas para volverlo más espectacular, como en lo específico, es decir, en un partido, en la intensidad que impone un equipo, en los cambios, en las alegrías que se suscitan los jugadores por el aliento, por la fama que adquieren, o en contraparte mediante la tristeza y enojos cuando son abucheados, o por la presión y castigos que puedan sufrir por su mal desempeño. Pero también se equivocan porque la inteligencia y su posible derivación en conocimiento no produce solo y con exclusividad en aquellos que realizan el concepto en la práctica. Muchos mayores entendimientos pueden y se suscitan también en otras mentes que, ajenas al interés por jugar con sus pies este deporte, le piensan también con intensidad, pasión e inteligencia. En esto del fútbol no puede disociarse lo racional de la emoción y del cuerpo. Es fundamental. Entonces me parece, no quiero cometer ese error. Bueno, bien, por eso pienso que esta desacreditación del otro que no juega implica no comprender que el fútbol, como toda actividad colectiva, se construye a partir de todos sus elementos y no solo de aquellos que se creen
o consideran directamente implicados. No son conscientes que solo son consecuencia de aquello que desacreditan. Es decir, mucha de su existencia, insisto, solo adquiere sentido por el interés que suscitan en los que no juegan. Este pedacito de mundial tendrá así un impacto considerablemente positivo en nuestro estado, ya que fomenta el turismo, crea empleos, promueve cierto nivel de intercambio cultural y genera en cierta medida proyectos de desarrollo como los que se han mencionado. Este mundial contribuye, sí contribuye al progreso de nuestra región. Pero yo en lo personal creo que así como el gobierno, la administración y el dinero público no es para beneficio del público aficionado del fútbol, el progreso de nuestra comunidad no es obligación del fútbol, sino más bien uno de sus efectos. Yo no encuentro razón alguna para que un alcalde, en un marco de una fiesta de fútbol, diga que va a modificar o va a rehabilitar escuelas públicas cuando ese es su trabajo y no tiene nada que ver con el fútbol, a menos que el fútbol lo financie. El fútbol, cuando nos reúne, el fútbol, decían, parafraseando, no es lo más importante de lo no importante, no. El fútbol, cuando nos reúne legítima y conscientemente a todos y todas, deviene en una manifestación festiva en nuestra existencia. Para mí es eso el fútbol, una fiesta de nuestra existir consciente. No sé si estamos listos para recibir los partidos mundialistas en Nuevo León. Se han dicho que carecemos de vías de transporte, que carecemos de muchas cosas, de seguridad, etcétera, y demás. Se ha dicho también que administrativamente se han realizado los preparativos suficientes. Somos un estado que destaca por su emprendimiento y capacidad comercial. La acaba de mencionar muy hermosamente, de verdad, Francisco lo hizo en este ejemplo de lo que han preparado para Monterrey. Yo mucho no lo conocía y me gustó. Hay cosas que no me gustan, como por ejemplo que se apropien, como se apropian también del Parque Fundidora y de otras cosas, pero también lo entiendo, es necesario para el momento, para la época, ¿no? Tampoco tengo duda de que es necesario que se dote, o más bien, así como no tengo duda de que estamos bien preparados comercialmente y administrativamente, tampoco tengo duda de que es necesario que se dote nuestra afición de un sentido crítico de aquello que disfrutamos, que se eliminen los riesgos de violencia, que se marginen los casos de corrupción. Y esto, aunque difícil, me parece posible si proviene exclusivamente de la misma afición, de aquellos que amamos el fútbol, de aquellos que no lo jugamos, ¿sí? Y no solo, desde, como lo dije antes, desde los dueños del balón. Yo espero, sí, como mencionó otro compañero, en el 70 no hubo sede en Nuevo León, pero en el 86 sí. Y nuestra afición, mayormente regiomontana, nos regaló al mundo, ¿no?, la ola en el estadio universitario. Yo estoy seguro que si esta fiesta se da de esta manera y empieza a contribuir en otras cosas, iremos abonando realmente a un legado mejor. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y es momento de escuchar otra obra musical en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. La siguiente obra se titula Pavana, es del compositor francés Gabriel Fauré. Fue escrita en 1887 como una pieza para piano y más tarde fue adaptada por el propio autor para orquesta con coro opcional. Su título hace referencia a una danza cortesana de origen renacentista caracterizada por su ritmo lento y elegante. La Pavana se convirtió en una de las obras más interpretadas de Fauré y ha sido utilizada en diversos contextos y que creen también en el deportivo. Uno de los más recordados fue durante la Copa Mundial de la FIFA en 1998, celebrada en Francia. En esa ocasión, la cadena británica BBC seleccionó una versión arreglada por Elizabeth Parker como tema musical de sus transmisiones. El tono sombrío y melancólico contrastó con el carácter festivo del torneo, aportando una atmósfera contemplativa a las imágenes del evento. Así que escuchamos Pavana del compositor francés Gabriel Fauré
escrita en 1887 y orquestada posteriormente con coro opcional. Esta versión que escuchamos es interpretada por el coro de Radio Francia bajo la dirección de Martina Batic. La grabación fue realizada en vivo el 19 de septiembre de 2021 en el auditorio de la Casa de la Radio y la Música en París. Si ustedes nos están escuchando a través del Facebook de Deporte UNAM o de Goya Deportivo, los invitamos a disfrutar esta pieza en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten. Hemos llegado al final de nuestro programa de Goya Deportivo. Les agradecemos mucho la atención y que nos hayan dejado acompañarlos en sus actividades matutinas de este sábado. Ustedes pueden consultar todo el contenido que les ofrece Goya Deportivo, todas las entrevistas y las cápsulas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en iVoox o en la plataforma de audio preferida. Y pues búsquennos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Ahí pueden encontrar toda esta información que les producimos con mucho cariño. Y bueno, les damos cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Muy buenos días. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.